Muy bien, Mateo capítulo 12, y hoy vamos a empezar en el versículo 31. Mateo 12, 31. Versículo 31 dice así: Por eso les digo que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Y cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no se le perdonará, ni en este siglo, ni en el venidero. O hagan ustedes bueno el árbol, y bueno su fruto, o hagan malo el árbol, y malo su fruto, porque por el fruto se conoce el árbol. Camada de víboras, ¿cómo pueden hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno de su buen tesoro saca cosas buenas, y el hombre malo de su mal tesoro saca cosas malas. Pero yo les digo que de toda palabra vana que hablen los hombres, darán cuenta de ella en el día del juicio, porque por sus palabras serás justificado, y por sus palabras serás condenado. Mateo 12, 31 a 37. Oremos al Señor. Padre Celestial, te damos gracias, Padre, por este texto de las Escrituras. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender el mensaje de este texto, el punto principal. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a vivir de acuerdo a lo que tú nos estás enseñando por medio de este texto. Amén. Por el fruto se conoce el árbol. Pudiéramos nombrar o titular este sermón: por su fruto se conoce el árbol. Jesús empieza con unas palabras de ánimo. Deben de ser palabras de ánimo para nosotros. En el versículo 31, por eso les digo que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Jesús tiene buenas nuevas para nosotros los humanos. Toda clase de pecado puede ser perdonado. Encontramos esperanza y aliento en estas palabras de Jesús, porque ¿quién de nosotros no hemos pecado en contra de Dios? La persona que cree que no ha pecado en contra de Dios, esta persona está cegada. No ve, no analiza las cosas correctamente o de acuerdo a la verdad. Encontramos esperanza y aliento en estas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando entendemos lo horrible que es el pecado, cuando entendemos lo feo que es el pecado, cuando entendemos la ira de Dios en contra del pecado, la misericordia de Dios se hace aún más grande y aún más importante para nosotros. ¿Qué tal si alguien te dijera: la ley de Dios dice que si tú cometes adulterio, vas a quemar para siempre y sin fin en el infierno bajo el juicio de Dios? ¿Qué tal si alguien te dijera eso? Es el mensaje de la palabra de Dios. Es el mensaje de la palabra de Dios. Y no solo el adulterio, sino la mentira, el robo, deshonra de nuestros padres, etc. Son pecados. Y con cometer tan solo un pecado, desobedecemos a la ley de Dios y somos culpables de todo.
Y luego te des cuenta de que Cristo murió por tu pecado, para que no tuvieras que quemar por toda la eternidad por el pecado que has cometido. Mientras que estás bajo la condenación de tu pecado, tu culpa o la culpa de tu pecado te es un pesar horrible. Te despiertas en la mañana con la conciencia de tu pecado. Sientes horrible todo el tiempo, tienes dolor de cabeza y alta presión, etcétera, etcétera, por la culpa de tu pecado que te está molestando en tu interior. Y la conciencia de que cada día llegas más cerca al día de tu juicio. Pero cuando encuentras perdón en Dios a través de la obra de Cristo, encuentras esperanza, alivio. Es un enorme alivio recibir el perdón de Dios de nuestros pecados, y recibimos ese perdón por la obra de Cristo en la cruz. Dios solo perdona a través de la obra de Cristo en la cruz de Calvario. Y esa obra la recibimos por fe, descansando nuestras almas en Cristo Jesús. Los fariseos que atribuían las obras de Jesús al poder del diablo estaban en una muy peligrosa situación. Pero Jesús aquí indica que ellos todavía pudieran encontrar el perdón de Dios. Pudieran encontrar todavía el perdón de Dios. Y cualquiera, versículo 32, cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Aquí están hablando en contra del Señor Jesucristo, y a lo largo de su ministerio ellos hablaron en contra de Él. Y Jesús aquí dice, pudiera ser que alcanzan la salvación. A la vez, según nuestro texto, existe un pecado que no tiene perdón. Existe un pecado que no tiene perdón. Y este es el pecado de blasfemar al Espíritu Santo, o de rechazar al Espíritu Santo de Dios. Rechazar su obra, rechazar su ministerio. Blasfemar es hablar en contra de alguien o algo. Entonces vemos aquí en la segunda parte del versículo 31, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Y luego en la última parte del versículo 32, pero al que hable contra el Espíritu Santo no se le perdonará, ni en este siglo, ni en el venidero. Blasfemar es hablar en contra de algo o alguien. Ahora, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Dios, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, que fue enviado de Dios el Padre y Dios el Hijo aquí a este mundo. Y Él tiene un muy importante papel en nuestra salvación. Es más, pudiéramos decir que ninguna persona será salva sin la convicción del Espíritu Santo. Sin la obra especial del Espíritu Santo, ningún ser humano va a ser salvo. En el libro de Juan, vamos hacia adelante poquito, unos cuantos libros. Juan, capítulo 16. Y vamos a leer aquí los versículos 7 al 11
donde Jesús habla del ministerio de Juan, o del Espíritu Santo más bien. Juan 16, versículo 7. Pero yo les digo la verdad. Les conviene que yo me vaya. Es Jesús quien les está hablando. Porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. Pero si me voy, se lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí. De justicia porque voy al Padre y ustedes no me verán más. Y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Todo lo que tiene el Padre es mío. Bueno, hasta ahí vamos a leer. Aquí el Señor Jesucristo habla de la venida del Espíritu Santo y vemos su venida en el libro de Hechos, capítulo 2. Ustedes pueden leer esto en sus casas, donde habla de la venida del Espíritu Santo de Dios. Pero notamos aquí que el Espíritu Santo viene para convencer, según el versículo 8, convencerá al mundo. Pudiéramos decir, creo con bastante seguridad, que como hemos dicho, que nadie será salva sin la obra del Espíritu Santo, pudiéramos decir también que nadie será convencido de la veracidad de Cristo y de su obra sin la obra especial del Espíritu Santo de Dios. Él convencerá al mundo de pecado, de sus pecados. Somos convencidos de ser pecadores por el Espíritu de Dios. Es fácil decir, todos son pecadores. Pero es más duro cuando vemos nuestro pecado por feo que es y confesamos, yo he pecado en contra de Dios, ¿verdad? Yo he pecado en contra de Dios. Y necesitamos ser convencidos de lo feo de nuestro pecado, de que nuestro pecado de verdad no es algo que Dios considera como medio bonito, simpático. No es causa de risa para Dios. Nuestro pecado es lo que destruye. Nuestro pecado es lo que nos llevaría al infierno si no fuera por la obra de Cristo. Y ha llevado a muchas personas al infierno. Si pudiéramos ver por un momento el infierno, y si pudiéramos ver el sufrimiento que hay allí, nos daría una nueva perspectiva del adulterio, de la borrachera, de la drogadicción, de la mentira, a una mentira piadosa, por decirlo así. Veríamos todas estas cosas con una nueva perspectiva. Y el Espíritu Santo ha sido enviado al mundo para convencernos de lo feo de nuestro pecado. Él ha venido para mostrarnos la justicia. Cristo mostró la justicia a su generación y Cristo regresó al cielo. Ahora, Cristo mandó a su Espíritu Santo para estar con nosotros y para convencernos de la verdadera justicia. Y el Espíritu usa su palabra para mostrarnos lo que es justo y lo que no es justo.
y sobre todo exalta la justicia de nuestro Creador, quien es 100% justo y no falla o erra en cosa alguna. Y luego dice que Él convencerá al mundo de juicio, de juicio. Viene un día de juicio. Y cuando reconocemos nuestra pecaminosidad y cuando reconocemos la justicia de Dios, que es un juez justo, y si Él es justo, me tiene que condenar por mi pecado. Y cuando pensamos que esa vida tiene una fecha de caducidad, yo voy a pasar de esta vida a la otra y voy a enfrentar o voy a conocer el juicio. De ser convencido de esto, es horrible y a la vez lo que necesitamos. Viene el día de rendir cuentas a Dios. Viene el día de juicio. Una persona convencida de estas cosas huye a Cristo, porque Cristo es el único que nos puede rescatar. Él es el único que nos puede salvar. El que rechaza la obra del Espíritu de Dios está rechazando la salvación, rechazando el Espíritu de Dios. Uno rechaza su única esperanza de perdón, y esa persona no recibirá el perdón de Dios. Entonces nuestro primer punto fue el pecado imperdonable. Nuestro segundo punto es: por su fruto se conoce el árbol. Por su fruto se conoce el árbol. En el versículo 33b, la segunda parte del versículo 33. Vamos a empezar leyendo en el versículo 33. O hagan ustedes bueno el árbol y bueno su fruto, o hagan malo el árbol y malo su fruto, porque por el fruto se conoce el árbol. Camada de víboras, ¿cómo pueden hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno de su buen tesoro saca cosas buenas, y el hombre malo de su mal tesoro saca cosas malas. Pero yo les digo que de toda palabra vana que hablen los hombres darán cuenta de ella en el día del juicio, porque por sus obras serán justificados, y por sus obras o por sus palabras serás condenado. Por sus palabras serás justificado, y por sus palabras serás condenado. Por su fruto se conoce el árbol. Esta verdad la conocemos desde la creación, ¿verdad? Un manzano produce manzanas, ¿verdad? No salimos de nuestra casa en la primavera esperando ver duraznos en el manzano, o chabacanos en el manzano tampoco. El manzano tiene que producir manzanas y nada más. Por su fruto se conoce el árbol, y por lo que produce en nuestra vida se conoce la persona. La realidad de nuestra fe se ve en lo que hacemos. La realidad de nuestra fe se ve en lo que hacemos. Estos fariseos que se oponían a Jesús se consideraban buenos, pero producían cosas malas. Y Jesús les llama camada de víboras. Desde la caída de Adán
La víbora representa maldad y engaño, ¿verdad? Maldad y engaño. Y Jesús, viendo a estos hombres y su rebelión en contra de Dios y su odio de la obra de nuestro Señor Jesucristo y el engaño con el que gobiernan en el pueblo de Israel, les llama camada de víboras. Ellos no están produciendo el fruto de una vida temerosa de Dios. Cristo se enfoca en nuestras palabras como representación de lo que hay en nuestros corazones o como fruto de nuestros corazones. Nuestras palabras muchas veces muestran la realidad de lo que hay adentro de nosotros, ¿verdad? Nuestra conversación diaria muestra lo que es verdaderamente importante a nosotros, ¿verdad? ¿Cuál es el tema que queremos tratar? La soberbia en nosotros busca expresarse y se expresa a través de jactancia o chisme que exalta a uno mismo mientras que menosprecia a los demás. Nuestras reacciones verbales en momentos de estrés o cuando las cosas no salen como nosotros quisiéramos muestran lo que hay en nuestros corazones. En el caso de estos fariseos, su odio de Cristo y su temor de perder su posición de liderazgo espiritual en Israel fue reflejado en sus palabras cuando atribuyeron las obras de Jesús al diablo. Nosotros vamos a dar cuentas por las palabras que usamos. Vamos a dar cuentas por las palabras que usamos. Daremos cuentas a Dios por nuestras palabras. Versículo 36. Pero yo les digo que de toda palabra vana que hablan los hombres, darán cuenta de ella en el día del juicio. La persona aún las palabras insignificantes o de menos importancia, o sea, daremos cuenta por todas nuestras palabras, aún por las palabras de menos importancia. Si vamos a dar cuenta por las palabras de menos importancia, vamos a dar cuenta por todas nuestras palabras. Esta declaración de Cristo nos debería de causar miedo. ¿Qué tal si todas las palabras que tú has dicho fueran reproducidas en el día de tu juicio? ¿Qué tal si pudiéramos reproducir todas las palabras de tu vida aquí ahorita para que todos se escucharan, ¿verdad? Y nosotros no somos nadie, ¿verdad? Para juzgar a la bocina que reproduce tus palabras. Pero Dios sí es. Dios, Él es perfecto. Y Él sí es el juez del universo. Daremos cuenta en el día de juicio por nuestras palabras. Y esta segunda cosa nos debería de causar miedo. El hecho de que vamos rumbo a un día de juicio. Vamos rumbo a un día de juicio. Y cada uno de nosotros debemos de preguntarnos, ¿qué será de mí en el día de mi juicio? ¿Qué será de mí en el día de mi juicio? Nuestras palabras muestran la realidad de nuestra fe. La persona que ha recibido el nuevo corazón de Dios refleja esta realidad en sus palabras. Quizás muestra una mayor gracia.
quizás no participa en los chismes que predominan en nuestra cultura, ¿verdad? Y cuando peca, busca el perdón del Señor. La persona que no ha recibido esta nueva vida de Dios, el nuevo corazón, será condenada por sus propias palabras. Por sus propias palabras. Nuestras palabras son un fruto de lo que existe dentro de nosotros. Son el fruto que muestra la realidad. El fruto que muestra la realidad. Entonces, ¿qué tal si nuestras palabras fueran reproducidas en el día de nuestro juicio? ¿Qué se escucharía de tu boca? ¿Chismes? ¿Mentiras? ¿Enojos? ¿Palabras lujuriosas? ¿Qué se escucharía de tu boca, mi amigo? Cuando evaluamos nuestras palabras, reconocemos que hemos pecado en contra de Dios. Por eso es tan importante el perdón. Por esto Cristo murió, por nuestras palabras, porque nosotros habíamos pecado en contra de Él con nuestras bocas. Por eso murió Cristo. Y por eso necesitamos la gracia de Dios. La gracia, el favor que nosotros no merecemos. Nuestras palabras nos muestran culpables delante de Dios. Muestran nuestra culpa delante de Dios. Mas Dios es misericordioso. Dios es misericordioso. El fruto de nuestras vidas no ha sido perfecto como Dios requiere. Hemos pecado en contra de Dios. Pero a través del Evangelio, Dios produce en nosotros un nuevo corazón para ser hombres y mujeres buenos, que producen buenas cosas en nuestras vidas. Hombres y mujeres buenos que producen buenas cosas en nuestras vidas. Dios produce buenas obras en la vida de la persona que tiene fe en el Señor Jesucristo. Entonces, que el Señor nos dé la gracia, ¿verdad? Para ser los hombres buenos, que de su buen tesoro sacan cosas buenas, cosas que benefician a los demás, cosas que son de provecho y no cosas que conducen a la muerte. Entonces hemos hablado hoy del pecado imperdonable. Hemos notado que Jesús dice que toda clase de pecado será perdonado, con la pura excepción de la blasfemia en contra del Espíritu Santo. La persona que rechaza el ministerio del Espíritu Santo no recibirá perdón. Y luego hemos visto que por su fruto se conoce el árbol. Que el Señor nos concede la gracia para todos ser personas salvas por la gracia de Cristo, personas regeneradas con un nuevo corazón para producir buenas cosas en nuestras vidas. Oremos al Señor. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por nuestro Señor Jesucristo y la obra que Él ha hecho en nuestras vidas. Por su obra estamos aquí congregados adorándote a ti, solo porque Él ha tenido gracia de nosotros. Y pedimos, Señor, por cada uno de nosotros aquí presentes, que todos alcanzamos esa gracia tuya que pedimos. Gracias te damos, Señor, por la claridad de tu palabra. Y te pedimos, Señor,
ayuda para vivir de acuerdo a tus preceptos. En el nombre de Cristo Jesús.